El imperio está cada vez más acorralado por el gigante asiático. El gobierno alemán autoriza una venta muy importante en uno de sus puertos en favor de China. El gigante asiático adquiere participación en la entrada y salida de la economía alemana. Al interior de la comunidad europea ven atónitos el avance del gigante asiático y Biden no lo puede creer, ya que la OTAN, tanto como el país del norte, habían declarado a China como una amenaza. Hasta un 25% del puerto más grande de Alemania tendrá nuevos dueños. China avanza firme y no hay nada que la Casa Blanca pueda hacer al respecto. En los últimos días, el canciller alemán Olaf Scholz, la portavoz del gobierno alemán Christian Hoffmann, durante la reunión del Consejo de Ministros confirmó la noticia, que había trascendido a la prensa unos días atrás, generando una gran preocupación en el establishment europeo. Luego de la compra, la empresa china podría adquirir un 24,9% de participación en las secciones de los contenedores de la Torre Roth, aunque la empresa aumentará su participación hasta un 30%. Y China acaba de adquirir el puerto de Hamburgo, en Alemania, uno de los más grandes de Europa. Es un nuevo movimiento económico con el que el gobierno de China trata de ampliar su influencia en las rutas comerciales. China se lanza a la conquista del mar, busca crear una nueva ruta de la seda, el objetivo expandir su poder comercial. Para ello ya controla más de 100 puertos en 63 países y algunos son españoles. Las inversiones chinas en los últimos años ha crecido mucho internacionalmente. En España la inversión china ha crecido 90% en el año 2021. El último en sumarse ha sido el puerto de Hamburgo. China ha adquirido el 25% de la infraestructura y eso ha desatado la nueva tormenta política entre Alemania y Europa. Bruselas teme depender económicamente del gigante asiático. La participación de la empresa estatal china es un peligro para Alemania porque hace que Alemania sea vulnerable al chantaje. Con el control de puertos estratégicos, Pekín tiene una palanca diplomática para influir. Y con el dinero que reciba puede reforzar su poder militar. Es el caso del puerto de Djibouti en la entrada del Mar Rojo y el Canal de Suez. China lo ha convertido en su primera base militar en el extranjero. China tiene cada vez más poder en el mundo. Los chinos acaban de comprar una parte del puerto de Hamburgo, en Alemania. Esto se suma a las propiedades que ya tienen en muchos puertos del planeta, más de 100 en 63 países. La economía del gigante asiático despega gracias a la construcción de megaestructuras, y así el poder del gigante asiático se expande por todo el mundo. Nada más al salir del aeropuerto de Nairobi, en Kenia, nos encontramos una autopista de 8 carriles financiada por el capital chino. De África, volamos a Latinoamérica. Solo en Perú, China controla 2 de los principales yacimientos de cobre y se lleva a su territorio 2/3 de la producción total, frente a la mirada desolada del imperio. También se ha hecho con un nuevo proyecto de transporte en Europa, un tren de alta velocidad que unirá Hungría, Serbia y Grecia. Megaproyectos chinos que ya están distribuidos por los 5 continentes, ante lo cual poco pudo hacer la administración de Biden. Pese a sus repetidas provocaciones a China por el tema de Taiwán, el gigante asiático se contuvo y fue más inteligente. En España, la inversión china ha aumentado un 90% en el último año. Esas inversiones se concentran sobre todo en el sector turístico, la industria alimentaria y el deporte. Además, empresarios chinos han participado en equipos como Espanyol, el Atlético de Madrid o el Granada. Con esta compra, China podrá enviar sus mercancías a través de Europa con una mayor eficiencia, algo que empieza a ser objeto de controversia ante el inmenso poder que el gobierno liderado por Xi Jinping acumula, para desgracia de la potencia imperialista que afronta una crisis galopante por efecto rebote de las sanciones contra Rusia. De hecho, la mayor potencia económica de Asia ya controla puertos en 63 países de todo el mundo, logrando una expansión internacional sin precedentes, que está sirviendo para debilitar a Estados Unidos como primera potencia hegemónica. No olvidemos también una cosa, los chinos suelen ser discretos, es decir, no suelen hacer grandes declaraciones de estas que son titulares, pero hay un apoyo, digamos, discreto desde el inicio de la guerra en Ucrania hacia Rusia. Hay una comprensión
por parte de China de las razones por las cuales Rusia ha ido a la guerra. En ese sentido, van a estrechar lazos y han declarado que lo que quieren es un mundo multipolar, un mundo sin injerencias exteriores en los estados soberanos. Con esto se están dirigiendo claramente a Estados Unidos y su política de intervención en todo el mundo. Y al mismo tiempo también China ya está ayudando a Rusia. Quiero decir, que no lo cuenten no quiere decir que no lo hagan. Por ejemplo, por poner un caso, hay empresas, han creado empresas especiales en China que solo trabajan con Rusia para no tener problemas con las sanciones norteamericanas, puesto que solo trabajan con Rusia, les da igual. Y de hecho parece ser que se le está suministrando munición China a Rusia en lo que respecta a la guerra de Ucrania. Es decir, que aunque los chinos mantengan aparentemente una posición relativamente neutral, en la práctica están colaborando con Rusia. Es decir, que aquí está ocurriendo claramente dos mundos distintos. Un mundo viejo, el de Europa, que como bien señalabas, no puede vivir sin gas, sin el gas ruso. Es que no es posible. Es decir, por mucho que quieran los ineptos de los burócratas europeos, es decir, de la Unión Europea, y por otro lado, es decir, el mundo este viejo de la Unión Europea, que lo mejor que pueden hacer es desaparecer, ya, disolverse, y como la OTAN, y el mundo nuevo, un mundo nuevo en el que no hay una potencia hegemónica mundial que se llama Estados Unidos haciendo lo que le da básicamente la gana, sino lo que hay es un intento de restablecer una comunidad internacional en la que se respeta el derecho de los estados soberanos. Una democracia, digamos, a nivel de estados. Es lo que intentan construir. Y ya digo, este es el futuro. Por desgracia, Europa es el pasado y Estados Unidos también. Son lugares y potencias en decadencia irreversible. Y además las estupideces cometidas por los europeos en concreto nos llevan al desastre y a lo que te dicen constantemente, a que vamos a tener un invierno en el que vamos a pasar frío y hambre. Y claro, esto no sé cómo se tolera que esta gente vaya diciendo estas cosas, pero bueno, tenemos eso, dos mundos distintos, un mundo emergente, un mundo en el que cada vez participan más, por ejemplo, entre los socios de diálogo está también Camboya, está Azerbaiyán, está Armenia. Es decir, está Turquía, está todo el mundo que pinta algo, está ahora mismo allí, en Samarcanda. Y los que cada vez pintan menos es Occidente, que está aislado. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.